rehabilitación neurológica, hidroterapia, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro, San Martín 1252. Los buenos días para Javier Vicen. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, hoy tenemos una jornada agitada en materia económica y política. Por un lado, el INDEC dará a conocer la inflación del mes de agosto y las principales consultoras como el Ministerio de Economía de la Nación anticipan que estará por debajo del 4%. Veremos si efectivamente ese es el número y si la inflación mensual puede perforar el piso del 4% que está teniendo todos los meses. Por otro lado, en materia política, el Congreso de la Nación, particularmente la Cámara de Diputados, va a tratar el veto presidencial de Javier Milei a la fórmula de actualización de las jubilaciones y al aumento jubilatorio que sancionó el Congreso de la Nación hace algunos días atrás. Veremos si esto prospera y de prosperar va a tener impacto, que es lo que está evitando el gobierno de Javier Milei, esta mirada fiscal que tiene la economía y de el ajuste en el gasto público permanente que nos ha propuesto para alcanzar el equilibrio fiscal. Por otro lado, ayer se reunieron los 23 gobernadores de las provincias argentinas en el Consejo Federal de Inversiones y emitieron un comunicado donde reclaman al gobierno nacional por el envío de fondos para la obra pública, el sostenimiento de las cajas de jubilaciones provinciales y los subsidios al transporte. Este documento fue suscrito por unanimidad, con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no forma parte del Consejo Federal de Inversiones. Mientras ocurre esto de que los gobernadores demandan fondos, ¿no? que son necesarios y que se acrecientan las necesidades de fondo a la par de la crisis económica y la caída de recaudación que producen en los gobiernos locales, se conoció en el día de hoy un nuevo golpe a los ingresos tributarios de las provincias y los municipios. La Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, emitió una resolución prohibiendo a las provincias y municipios incluir tasas e impuestos en las facturas de los servicios públicos. Los gobiernos locales tendrán un plazo de adecuación a esta resolución de la Secretaría de Comercio e Industria de 30 días. Adecuación es dejar de cobrar tasas e impuestos en las facturas, como por ejemplo las facturas de gas y de luz. La resolución se publicó hoy en el Boletín Oficial y ayer fue anticipada por el ministro Caputo en la red social X. Para tener en cuenta esto, para tomar dimensiones de lo que implica la inclusión de tasas e impuestos, hay que decir que es una práctica muy extendida por los municipios en la Argentina y las provincias, que ha sido una práctica ya muy abusiva. Son muchas, en el caso de algunas provincias o algunos municipios, son muchas las tasas que se han incluido en las facturas de luz y de gas y que han encarecido de manera significativa el costo de estos servicios que pagan los usuarios. En el caso del municipio de Río Cuarto, hay una tasa adicional que cobra que es de casi el 6%. Hay que tener en cuenta que esta tasa se determina sobre el valor del servicio, es decir, que se incrementa cuando se incrementa el valor, por ejemplo, de la luz y del gas. Cosa que viene ocurriendo en los últimos meses y que viene ocurriendo de forma muy considerable con los subsidios del gobierno nacional. Pero no solo el municipio incluye tasas, sino que también lo hace la provincia, como por ejemplo en la factura de luz, que incluye 3 tasas adicionales que implican más de un 10% para los usuarios de la energía eléctrica.
Hay incluso algunas provincias que cobran ingresos brutos en las facturas de los servicios públicos. Esto significa para provincias y municipios una fuente de recursos fácil de recaudar. ¿Por qué? Porque la factura de la luz, del gas y de otros servicios, si no se pagan, te lo cortan. Es decir, que los usuarios pagan estos impuestos casi de manera automática. Una cosa que llamó la atención, y podemos discutir si bien o está mal que los municipios cobren tasas, si hay un abuso o no hay un abuso de parte de los municipios y provincias en las tasas que se incluyen. Yo personalmente creo que hay casos de abuso que implican aumentar de manera considerable el costo de, por ejemplo, la energía eléctrica o el gas. Lo que llamó la atención es que en la publicación en X que hace Caputo, posteó a modo de ejemplo una factura de luz. Y en esa factura se puede ver que el Estado Nacional cobra el 21% del IVA que se carga al precio final del servicio de energía eléctrica. Y la pregunta que disparó y también muchas críticas en la red social es: ¿qué diferencia hay entre un impuesto que cobra Nación sobre la luz y un impuesto que cobran, por ejemplo, municipios y provincias sobre la luz? Hay impuestos que son buenos para Caputo y otros que son malos. Se abre todo un debate, Guillermo, sobre las potestades tributarias de los gobiernos locales y si sobre esta resolución de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación no implica un ataque al federalismo fiscal de provincias y municipios. El precio de las cosas. Si la información es poder, la información